Este tema de Interplastic definitivamente es muy relevante porque estamos hablando, usted lo acaba de decir, es la diferencia entre tener un patrimonio de, nos decía el señor Corrales, de 36 millones en marzo del 2015, luego cuando se hace esta auditoría pasa más bien a tener un patrimonio más bien negativo de 6 millones. Aquí nos dicen, lo estoy viendo aquí en la auditoría, las ventas siempre, por lo menos en lo que dicen ellos, eran ventas al exterior. Usted nos está diciendo que si eran ventas nacionales, evidentemente tienen que ser a personas jurídicas o personas físicas que se dedican al comercio en el país. Es decir, tiene que haber una factura timbrada de ventas a una empresa que, si ustedes le piden la verificación, tiene que haber una carta de la persona, del representante legal que acredita que efectivamente se está dando esa transacción. Y si, asumiendo entonces que eso es así, tenía que tener una red de empresas falsas a las cuales supuestamente le vendían en el país. Esa es la parte que más bien aquí se abre un abanico, ya no estamos hablando de una sola empresa, que incluso, como lo dijo doña Patricia, desde el 2011 estaba denunciada como una empresa que en Panamá no tenía ni siquiera licencia comercial, porque les leo lo que dice aquí. Las informaciones recibidas a través del Departamento de Contabilidad indican que Interplastic es una empresa creada en Panamá hace bastantes años, con el propósito de utilizarla en la triangulación de compras de materia prima. También era una empresa que se usaba para sobrefacturar las importaciones. Entendemos que algunos proveedores no estaban dispuestos a facturar a Yamber con una depreciación, bueno, de $0.00 por kilo entre el precio del proveedor. Posteriormente, la misma empresa que se utilizó para facturar ventas ficticias, dar una presentación de rentabilidad a Yamber que al 31 de marzo tenías cuentas por cobrar de 23 millones. Todas esas triangulaciones de las que usted habla, lo que pasa es que a mí lo que no me queda claro y tendría que demostrarse de una manera fehaciente, que esas ventas que se realizan supuestamente a empresas nacionales, tienen que ser empresas que efectivamente existían y tienen que haber esas verificaciones de parte de alguien que dice, sí, yo le estoy comprando a ellos o tengo una cuenta por pagar. Y entonces ahí es donde tengo una gran duda, no me concuerda todo esto que usted está diciendo, licenciado, que no lo dijo el señor Ugarte y que me parece que es muy importante, doña Patricia, que se vuelva a convocar esto para que esto quede bajo juramento. A mí me queda una gran duda ahí, hay una laguna en cuanto a ese, tendrían que, 23 millones es mucho plástico, es mucho. O sea, eso no es 3 bolsas de plástico que se le venden en un supermercado. ¿A cuántas empresas, entonces la pregunta es, se hicieron esas ventas? ¿A cuántas empresas costarricenses se hicieron esas ventas? ¿Y quiénes acreditaron que estaban por pagar? Porque de lo contrario, yo le tengo que decir con toda sinceridad que no lo creo. O sea, sencillamente, y creo que un buen auditor no tiene que presumir la buena fe. Casualmente los auditores, por lo menos los buenos que yo he conocido, otros siempre presumen la mala fe para poder verificar esto. No es, o sea, no es un té ahí de las damas diplomáticas, es algo que se tiene que acreditar de forma concreta y real. Y eso es lo que, la pregunta es, ¿cuántas empresas entonces de esos 23 millones nacionales ustedes les enviaron cartas de verificación? ¿Cuántas? Porque si después usted dice que hicieron una movida de cambiarlo para el otro lado, tiene que haber algo que concuerde, que cierre ahí. ¿Cuáles son esas empresas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los representantes? Quisiera saberlo para llamarlos aquí, que me digan, sí, yo mandé esa carta, yo y lo verifiqué, pero luego lo pasaron a Interplastic. Nada más, o sea, para que ustedes lo aclaren. Sí, don Rafael, hay una situación que es la siguiente. En materia de auditoría, los ingresos declarados por el contribuyente se presumen ciertos, porque es su declaración. Sí, los gastos son los que suelen investigarse porque suelen simularse gastos para reducir la carga impositiva. En los formularios de 151 de Yamber y en los pagos de impuestos sobre ventas están declaradas las ventas.
Es absolutamente absurdo, desde todo punto de vista de auditoría, revisar lo que el cliente le está reportando a la administración tributaria como un ingreso verdadero y sobre lo que está pagando impuestos. Aunque sea una cuenta que no está saldada. Bueno, es que ese es el punto. Cuentas por pagar y cuentas por cobrar se auditan diferente. Pero a nivel de auditoría en ingresos, si usted dice, yo me gané 100 millones de colones, se parte de que usted como mínimo ganó 100 millones y a partir de ahí es lo que se podría revisar si hay sombras fiscales. Aunque no se han pagado. Claro, pero recordemos que hay un detalle. Esas sombras fiscales, cuando yo reporto una venta, la otra compañía también está reportando un ingreso. Y la administración tributaria, mediante control cruzado, verifica precisamente por medio del formulario de 151 que coincidan. Todas esas empresas tienen que haber declarado la renta. Necesariamente esas empresas tendrían que haber declarado eso como ingreso. Y son muchas empresas porque son 23 millones. Claro, pero eso la auditoría no puede ir a verificarlo en las otras empresas porque no las está auditando. Entonces, pero esas empresas tienen que haber, ustedes les piden verificación. No necesariamente porque son ventas, precisamente porque son ventas declaradas. Pero cuando existe unas cuentas por pagar que son más la mitad del patrimonio, yo diría a través de los años, si se sigue, estos son los ingresos, pero no son ingresos reales, ¿no? Claro, es decir, si son cuentas por cobrar, sí. Sí, y son por cobrar. Pero si son cuentas por cobrar, no necesariamente cuando son ventas de contado. Lo que nosotros hemos oído, porque recordemos... Pero no lo eran, vamos a ver, quedemos claros, no lo eran porque por algo lo pasaron interclases. Pero vamos a ver, lo que hemos oído posteriormente es eso que usted está diciendo. Lo que se nos presentó no fue ese escenario. Por lo tanto, en el momento histórico en el que se hizo la auditoría, ese no era un hecho que estuviera manifiesto. O sea, pasó inadvertido. Sí, pero vamos a ver. Pero, ahora es diferente. Ahora podríamos verificar qué fue lo que sucedió. Pero hay una realidad. Si a través de varios años se están simulando ventas a nivel nacional, que luego que son ventas que son cuentas por cobrar, ¿cierto? Y que no son pocas ventas. Usted me dice, bueno, es que tengo en la empresa un 10% que son cuentas por cobrar, bueno, eso es parte del flujo que se puede. Pero si esto es casi que el ingreso más grande, entonces a mí me llamaría la atención, me parece a mí. Claro. Y si esas empresas en realidad estaban ejerciendo el comercio, como usted dice, tiene que haber un control con la tributación. Entonces aquí la estafa fue todavía más grande porque tienen que haber creado muchas empresas en Costa Rica y que la tributación no le llegara a esas empresas, me parece a mí, o sea, me da mucho que pensar, ¿no le parece a usted? No, evidentemente es así. Porque esto es un ardid que va más allá de... Sí, pasa lo siguiente. Yo originalmente pensaba que era un poco burdo, ya con eso que usted me está diciendo, aquí hay que haber creado una red de... Aquí se engañó a la administración tributaria que no lo detectó, se engañó a los bancos que no lo detectaron. Claro, no lo detectó la administración tributaria, no lo detectaron los bancos. No lo detectó la auditoría. Y hay un detalle muy importante. Pero la pregunta, licenciado, ¿cuántas empresas son las que, vamos a ver, o que usted me diga que no verifican las ventas, pero si eran cuentas cuentas por pagar, ¿de cuántas compañías estamos hablando? Eso sí le pediría, ¿ustedes se guardaron esos documentos? No, señor, por lo siguiente. ¿No se lo guardaron? No, le explico por lo siguiente. Y es para que lo tengamos claro, porque hay preguntas que son técnicas, difíciles de contestar, porque usted me dice, dígame cuántas y cuánto. Vea. Bueno, pero sí lo... Claro, le dije, cuando en noviembre se nos informa de la falsificación, casi de inmediato el Banco Nacional presenta una denuncia y se nos cita al Ministerio Público. Y nosotros entregamos íntegramente las auditorías para que la auditoría forense del Ministerio Público pudiera determinar efectivamente si había fraude, quiénes estaban involucrados y cuáles eran la documentación que se suministró y qué pruebas de auditoría se hicieron. Entonces, nosotros no tenemos la documentación, podemos, pero ahora es diferente, porque si hay un excitativo en la comisión y la comisión quiere saber ese dato, nosotros tenemos una justificación para ir al Ministerio Público a pedir la información y decir, es para estos fines. Sí, permítame, porque para mí, de vuelta a esa pregunta, si el ardid, si el engaño viene en relación con estas empresas, y sinceramente, yo conocí al papá del señor Ugarte y siempre lo conocí como una persona muy íntegra. Me parece que lo que ustedes tenían que haber hecho inmediatamente era, máxime con lo que usted dice que llegó este señor hasta la vela de su papá a hacerle eso, de demandarlo de forma inmediata. Es decir, no es que esté en el Ministerio Público, a mí esa es la otra duda que a mí me queda, porque todavía, si a mí alguien se vale de un amor paternal que uno le tiene
como quiere uno a un padre o a una madre, a mí me parece, yo sí le diría, es decir, si estoy seguro que su papá, que lo conocí muy bien, que era un hombre vigoroso, fuerte, lo menos que pediría es que metan a este señor, que ustedes lo lleven hasta el final las consecuencias. O sea, no puedo entender cómo algo así quede en el aire. Se lo digo sinceramente, porque de parte mía también tuve una gran amistad con el papá de él y estoy seguro que estaría sumamente indignado de eso. Y ustedes deben de pedir esos documentos para presentar una demanda. Yo lo haría ya. Si no, ¿sabe qué? La duda que tiene don Otón es muy válida. ¿Por qué no se activa eso? Claro, por una razón. Pareciera como que usted tiene miedo de actuar. No, se lo explico. Con todo respeto se lo digo, pero eso es mi opinión. Sí, se lo explico. Y quiero ser muy franco. Ubiquémonos en la línea de tiempo. Don Albán muere en 2013, en octubre. Nosotros nos enteramos del fraude en noviembre de 2015. Pero es que yo antes de Navidad del 2015 tendría esa demanda presentada, sinceramente. No sé. No podíamos, por una razón muy sencilla. No es sino hasta el 2016 que se hace una auditoría que determina los ajustes patrimoniales. Pues entonces en el 2016. Claro, pero porque está de por medio el prestigio de él. Usted puede perder su acreditación. Pero hay un problema técnico, don Rafael, usted no sabe cuál es. En este momento, don Albán es imputado en la causa porque el Banco Nacional lo denunció. Anda, señor. Claro, ¿contra quién? Sí, contra los que lo engañaron. ¿Quiénes son? Creo que todo Costa Rica lo sabe. No hay ninguna sentencia que lo diga, ni podemos demandar a tontas y a locas. Pero ¿acaso no tiene que presentar una denuncia hasta que haya una sentencia en contra? Usted puede accionarlo. Ya nos metimos en una... Yo, por lo menos como abogado, le hubiera aconsejado eso. Muchísimas gracias. Se acabó el tiempo, don Rafa Ortiz. Al Partido de Liberación iríamos por una segunda ronda en donde lo que se ha acostumbrado es que son... más tiempo, Botón. ¿Qué es? No, don Otón o don Rafa ocupan más tiempo, es que como yo ya llegué tarde no quisiera meterme en medio... ¿Me podrías dar 2 minutos, Ronnie, para